Hola integrantes de Semillero de Alguna, hoy les voy a hablar sobre el uso de la raya. La raya es un signo ortográfico que tiene forma de línea horizontal. Se diferencia del guión porque es mucho más larga, además de que tiene unos usos específicos establecidos por la RAE. Normalmente se tiende a confundir con lo que es el guión y por eso hoy les voy a presentar algunos usos que ha establecido la RAE para este signo. Entonces, el primer uso que nos dice la RAE es que se utiliza para introducir incisos, igual que la coma y los paréntesis. Sin embargo, las rayas representan un mayor aislamiento del inciso que las comas, pero un menor aislamiento que los paréntesis. Es decir, se encuentra en un punto medio entre las comas y entre los paréntesis. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esperaba a Emilio, raya, un gran amigo, lamentablemente no vino. Aquí tenemos el mismo ejemplo, pero con una coma, ya que los signos de puntuación se ponen después de la raya, es decir, como va acá, aquí, como vemos acá, la coma va después de esta raya y lo mismo pasa acá, el punto va después de la raya. Otro uso que se le da a la raya es para introducir incisos en un texto que está dentro de un paréntesis. Por ejemplo, los estudiantes duraron 5 años recolectando datos para el proyecto, paréntesis. Toda la información está en la página web raya, que incluso tiene datos en todos los idiomas, se cierra la raya, para que así cualquiera pueda verla, lo que representó un trabajo largo. Como vemos acá, la raya el texto que está entre las rayas se encuentra también dentro de los paréntesis. Entonces, cuando queremos realizar un inciso dentro de un texto que está dentro de un paréntesis, utilizamos las rayas. La raya también se utiliza para la representación escrita de diálogos, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Y bueno, siguiendo con el tema de la reproducción escrita de los diálogos, en los textos narrativos se utilizan las rayas para introducir las conversaciones entre los personajes. Como lo vemos en el siguiente ejemplo. Espero que todo salga bien, dijo María con gesto de preocupación. Sí, esperemos que sí, añadió Julio. Cuando el comentario o aclaración del narrador va introducido por un verbo de habla, como es decir, añadir, asegurar, preguntar, exclamar, reponer, entre otros, su intervención se inicia con en minúscula, aunque antes hay un signo de puntuación, como lo vemos en este ejemplo. Cuando llega Marcos, preguntó Luisa. A pesar de que se supone que después de un signo de interrogación la siguiente letra va en mayúscula, en este caso no, ya que esto preguntó, de preguntar, es un verbo de habla. Entonces inicia con minúscula a pesar de que antes vaya un signo de interrogación. Pero cuando el comentario del narrador no se introduce con un verbo de habla, las palabras del personaje, o sea, lo que dice el personaje se cierra con un punto, luego va lo que es la raya y el inciso del narrador inicia con mayúscula, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Yo ya me voy, punto, raya, se levantó de su silla y se fue. Como vemos acá, esto lo que dice el narrador no es un verbo de habla, entonces inicia con mayúscula y después de lo que dice el personaje va punto y en medio del punto y lo que dice el narrador va la raya. Otra de las condiciones es que si tras el comentario del narrador continúa lo que dice el personaje, el punto que marca el fin del inciso narrativo se escribe tras la raya de cierre. Por ejemplo, ¿puedo irme ya? Se puso de pie con gesto decidido. Punto. No hace falta que me acompañe. Como vemos acá, el punto que se supone con el que finaliza esta frase, puedo irme ya, va después de lo que dice el narrador, del inciso del narrador, y se pone antes de la continuación del enunciado. Como vemos acá, el punto que se supone que va después de este inciso, es decir, de la intervención del narrador, va después de la raya y antes del enunciado con el que continúa la intervención del personaje.
Por último, si la intervención del personaje continúa tras las palabras del narrador, el signo de puntuación que corresponde a la conversación se coloca después de la raya del cierre de la intervención del narrador. Por ejemplo, los estudiantes han trabajado arduamente en el proyecto. Raya, dijo la maestra, raya, coma, ha sido una labor gratificante para ellos. Como vemos acá, esto es la conversación, es decir, lo que dice el personaje. Dijo la maestra es la intervención del narrador, el inciso, y después de la raya que cierra el inciso va la coma que corresponde pues a la conversación a lo que dice el personaje. Entonces, después de la raya que cierra de la intervención del narrador, se pone el signo de puntuación correspondiente. También se utiliza la raya para enumerar las listas y pues según la RAE se pueden escribir de diferentes formas dependiendo del caso. La primera forma es escribir los elementos eh, con la primera letra en minúscula, cerrando los enunciados con punto y coma, excepto el último que se cierra con un punto, como lo vemos aquí. Las funciones del lenguaje, según Jacobson, son 6: expresiva, punto y coma; fáctica, punto y coma; conativa, punto y coma; referencial, punto y coma; poética, punto y coma; metalingüística, punto. Esto también se puede escribir sin necesidad de la puntuación. Como vemos acá, es el mismo ejemplo, pero no tiene punto y coma al final. Sin embargo, cuando los enunciados son muy largos y muy complejos, se inician con mayúscula y se finalizan con punto, como lo vemos en el siguiente ejemplo. Entre los rasgos del castellano hablado en Aragón sobresalen los siguientes. La entonación es claramente ascendente y de tendencia a alargar a la boca final, punto. Se evita el acento en posición de esdrújula, punto. El sufijo diminutivo dominante es ico, punto. Se emplea mucho la partícula pues, punto. Como vemos acá, todos estos elementos enlistados se inician con mayúscula y terminan con punto final, ya que como vemos son bastante largos y pues son bastante complejos. Gracias por asistir a esta sesión. En la siguiente les explicaré sobre el uso del guión y posteriormente les dejaré un taller para que puedan practicar la diferenciación entre ambos signos. Muchas gracias.